Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo han estado? Bueno, vamos con un análisis del mercado. Eh, Vamos a ver de forma rápida el mercado Forex y ahorita seguiré con el mercado de, de cripto porque sí vamos a tener unas entradas que vamos a programar, ¿ok? Entonces vamos a empezar, vamos a romper nuestra eh, rutina de arrancar con DXY y vamos a arrancar con GBP-JPY. GBP-JPY en 4 horas está dentro de una zona ya de ventas bastante interesante, zona que se había generado el día 2 de mayo y no habíamos vuelto a testear. ¿Listo? Pero si lo vemos, para que tengamos mucho cuidado, en aspecto diario sería el tercer toque de una zona que no habíamos podido romper. Y en aspecto semanal sería también nuestro tercer toque. Entonces vamos a tener vigilado este nivel en caso tal de ver una ruptura al alza, que es una posibilidad. Mientras tanto, GBP-JPY, por eso tenemos un TP un poco más corto. En 1 a 1 vamos a mover stops a break even y vamos a tomar parciales. Listo, un 25%. Y dejamos correr lo que más se pueda. Nuestro TP final estaría en este punto para un total, creo que este sería un trade si se da, de 260 pips, 250 pips. Listo. Por el momento vamos a tomar 25% en 1 a 1. Vamos a tomar el otro 25% acá en casi el 2 a 1, vendría siendo un 1.8. Y dejaríamos ya correr a TP final, ya miraríamos esa reacción tanto en esta zona, que es muy importante, como en esta zona inferior. ¿Listo? Entonces eso por el lado de GJ. GJ en 2 horas está acumulando, miren que nos está sosteniendo este nivel, que es importante, tampoco nos está rompiendo el mínimo. Entonces esto, para los que les gusta tradear patrones, podría ser una bandera alcista y podríamos ver un rompimiento de este nivel y irnos un poco más, una segunda pierna de la subida, que es totalmente válido, porque si volvemos y les digo, miren que inclusive en 4 horas se ve muy bien, se está manteniendo la estructura, y en diario también se está manteniendo la estructura. ¿Listo? Entonces esto fue un retroceso para buscar compras, posiblemente lo que estemos viendo, pero en 4 horas me parece una zona muy sólida y muy válida para poder entrar en ventas. ¿Ok? Nuestra entrada original iba a estar un poco más arriba, dudo. Yo ya pienso que si rompemos aquí al alza ya es para que el precio se vaya un poco, entonces preferí entrar un poco más prematuramente a este trade. ¿Listo? DXY, DXY por fin rompe la zona que veníamos hablando en análisis pasados. Miren que no habíamos podido romper estos niveles, hemos podido romper, y ahora simplemente ya nos falta testear esta parte superior. Ya viendo esta reacción, muchachos, yo ya me inclinaría en que posiblemente veamos un DXY al alza. ¿Listo? Un DXY al alza que posiblemente nos va a llevar a 104, es lo que yo estaría esperando en los próximos días. Esto nos podría estar trayendo un retroceso en pares USD. ¿Listo? Además que los pares USD están muy bien posicionados para entrar en compras. Petróleo todavía no entra en nuestra zona de ventas, estamos esperando, la compra se nos fue, no la vimos y ya no nos vamos a interactuar aquí en la mitad de este rango que tenemos. ¿Listo? Entonces ya simplemente vamos a esperar, miraremos si rompemos este nivel, que es el anterior alto, y ya podemos estar buscando ventas en este punto, y si no, miraremos si podemos entrar en ventas un poco antes, pero todavía no es el momento a mi forma de verlo. XAUSD, vamos a nuestro gráfico limpio, gráfico limpio, teníamos una entrada en el 73, no se nos dio. Seguimos sosteniendo una zona que ha venido siendo importante. Digamos que habíamos evaluado esto en temporalidad semanal y vimos esta ruptura de este rango. Esta zona no se ha retesteado. Tenemos una zona intermedia, que es donde el precio nos ha mostrado también mucha interacción tanto en compra como en venta. Entonces yo ya lo que estoy esperando es esta reacción en este punto. Si veo un rompimiento, ya puedo estirar las ventas un poco más hasta 1927, 1910 podríamos estirar las ventas, y obviamente una ruptura a este punto pues ya estiraríamos las ventas mucho más abajo, que sería, podríamos tener un target, hablando de swing, de 1700, 1708. ¿Listo?
acabando con ese rally alcista que ha tenido el oro desde noviembre del 2022. ¿Listo? Miren, esto es muy buen agarre de liquidez, muy buenos rechazos, pero seguimos sosteniendo la zona. Miren que en el pasado sí habíamos tocado estos niveles, pero había sido solo cosa de una vez, había sido solo, no se había retesteado, no habían visto como un tipo de fake out. Acá miren que sí hemos tenido rechazo, más la zona se sigue sosteniendo. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener demasiado cuidado porque toda la estructura alcista sigue intacta. Podemos tener personas que nos digan que va a caer, que va a tal, no sabemos porque ninguno de nosotros somos adivinos o tenemos información privilegiada hasta dónde va a caer el oro, qué decisión va a tomar la Fed, o qué va a pasar con la economía de Estados Unidos, o si Estados Unidos va a aumentar el techo de deuda, o qué jugada tiene Estados Unidos para salvar su situación económica. Una potencia no se va a dejar tumbar así de fácil y es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces yo simplemente traigo lo que veo y es que la estructura alcista se sostiene y me está sosteniendo niveles claves acá, como ustedes pueden ver. Entonces las ventas siguen siendo de alto riesgo. ¿Listo? Que sí, nos puede dar entre rango y rango, podemos tener 400, 500, 600 pips, más que suficiente para nosotros embolsillarnos esas ganancias al bolsillo. Si nos vamos a diario, vuelve y juega. La venta no se nos dio, era un trade que iba a enviar, estaba esperando esa caída, no se activa, le iba a mandar a mercado, no se activa, ni siquiera se me activa a mí. Entonces simplemente ya nos toca esperar. ¿Listo? Muy posiblemente yo sí esperaría, por como veo la liquidez acá ya la hemos testeado varias veces. Miren cómo nos ha respondido. Yo ya espero que esta liquidez acá ya no va a ser suficiente, a no ser de que salga un fundamental de peso, y vamos a venir a visitar este punto. Listo, podemos tener como zona resaltada este nivel y esperaremos a ver qué puede pasar. Listo, resaltémoslo acá y esperemos a ver qué puede pasar. Listo, miren todo este imbalance que hay, que el gráfico va a tener que venir a balancear en algún momento. Listo, US30 quisiera tener un gráfico limpio. A ver, déjenme sacar. US30, en lo que es estructura, vamos a verlo desde el lado de semana. Muy buen rechazo, reaccionó en nuestra zona que teníamos de ventas. Y yo ya esperaría una visita de nuestra zona semanal. Es una zona que miren que hemos hecho un rompimiento y que no hemos venido a retestear. Yo tal vez esperaría una ubicación en ventas y ver esa caída a este punto semanal. Inclusive cayendo a este punto no significa que se esté cambiando acá la tendencia. ¿Listo? Por acá podríamos hablar de un rango de acumulación en temporalidades mayores, lo que yo me animaría a decir. Y dependiendo de esta reacción y dependiendo de este nivel, ya hablaríamos de un posible cambio de tendencia que nos lleva a 29.000, 28.000 dólares, pero todavía ese no es el caso. ¿Listo? El rebote que hemos tenido en semana bastante bueno, miren que en diario también bastante bueno, por lo que hay que tener mucho cuidado porque en este momento sí nos está indicando un poco de interés alcista, pero no se está rompiendo los niveles claves, que es lo que a mí me gusta analizar. Entonces, al no romperse los niveles claves, tenemos que siguen siendo válidas todavía las ventas, pero entre más abajo entremos, pues siempre más riesgo vamos a tener porque el precio va a intentar irse un poco más arriba para posicionarse mucho mejor en ventas. ¿Listo? Entonces, ventas para mí estarían en este punto. Me gustaría ver este nivel un poquito más, un impulso un poco más al alza. Es lo que me gustaría ver tal vez en ventas. Listo, 4 horas, miren que rechaza muy bien nuestro nivel. Y pues obviamente tenemos una serie de order blocks ya bajando las temporalidades mucho más arriba. Acá tenemos un order block en 2 horas, cual reacciona bien y junto se nos mezcla ese order block con un nivel importante que yo saqué en mes. Y bastante interesante. Mi order block ya ha sido mitigado en el pasado. Miren cómo viene, agarra esta liquidez bastante interesante. Entonces la estructura bajista todavía se está sosteniendo. ¿Listo? Todavía se sostiene la estructura bajista, pero también cabe resaltar, y no es por confundir, se respetan los niveles inferiores del rango. Entonces al respetarse este nivel, lo que habíamos hablado en el análisis pasado era una posible visita al alza. ¿Listo? Otra vez que tuviera una pesca de órdenes o un mejor posicionamiento, un fill de órdenes a menor riesgo. Entonces ya estaríamos en una zona de ventas, zona que para mí no es atractiva para entrar en ventas aún. ¿Listo? Yo tengo unas posiciones acumuladas un poco más arriba y otras un poco más abajo, que estoy acumulando muy bajo lotaje porque mi idea es tirarme un swing para mí, ya que yo veo un retroceso mayor a largo plazo en los índices.
listo, sin tanto apalancamiento. En US30, muchachos, para serles sinceros, no veo nada. En el que sí estoy viendo algo ya muy claro después de varias semanas esperando es Nasdaq. Nasdaq, habíamos hablado de que estaba alcista y que era un caso único prácticamente, que teníamos el oro alcista. Veníamos hablando de eso hace 15 días, de que Nasdaq era el retroceso tanto de US30 del Dow Jones, que sí nos está dando el retroceso a la baja, pero Nasdaq nos estaba acumulando inclusive dentro de una resistencia en el pasado, por lo que yo siempre les dije mucho cuidado con las ventas, y en el momento que haga la ruptura, que seguramente va a ser al alza, va a ser un movimiento bastante fuerte y agresivo como el que vimos. Por eso la paciencia es muy importante. Yo he aprendido que si forzamos los trades, la probabilidad de perder es muy alta. Listo, entonces yo lo que hice fue sacar una serie de zonas, una serie de puntos históricos basándome en el backtest para shortear en Nasdaq. Teníamos un short que envié el día de ayer en Nasdaq, no se nos activó por muy poco, miren, lo mandé un poco en la zona superior del order block, le di un poquito, 40 puntos para que respirara el precio si se nos activa la orden y poder ganarnos un muy buen retroceso. Esta zona la tenemos que volver a testear, ¿ok? Entonces, vamos a darle la noche y vamos a darle mañana la apertura y nos la vamos a jugar. Si nos saca, vamos a buscar una reentrada, ¿listo? Y si se nos activa, va a ser un trade en el cual ustedes van a poder hacer muy buen riesgo-beneficio. Como ustedes pueden ver, es apenas un stop loss de 40 pips y tenemos más de 1000 puntos a favor. Perdón, tenemos sí, más de 500 puntos a favor, lo cual es un beneficio, un riesgo-beneficio bastante seductor y es un muy buen setup, por eso lo envié. Listo, entonces esto es lo que yo veo en Nasdaq, eso es lo que espero, y tenemos unas zonas, claro que tenemos zonas más arriba, ya que estaríamos viendo en marcos mayores, pero sabemos que también tenemos que basarnos en marcos inferiores, porque el movimiento al alza tampoco va a ser total, no se va a dar en un solo día, vamos a tener que tener retrocesos, vamos a tener que tener retomas de órdenes, romper el alto, volver y retestear ese antiguo alto. Entonces es un movimiento que se va dando lentamente, ¿ok? HER30, vamos a tener un poco de paciencia. En HER30 nos vamos a posicionar y vamos a tomar un muy buen trade, van a ver, vamos a darle ya un campo. Yo ya lo que estoy viendo acá y ya me baso es en gráfica semanal. HER30 me está sosteniendo un nivel clave importante, y al sostenerme este nivel clave importante yo les digo mucho cuidado. Si yo llevo forzando el trade, llevo aguantándolo, llevo entrando, llevo saliendo, pero era por esta misma reacción. Miren que el anterior alto, la anterior toma de liquidez en órdenes de compra se nos volvió una zona para entrar en compras. Entonces se están viendo compradores, se está viendo fuerza compradora y lo está respaldando en este momento, entre comillas, el Banco Central Europeo. Entonces vamos a esperar que este índice retome un poco más. Al tener este all time high, yo creo que vamos a poder entrar por este punto. Vamos a intentar cogerlo lo más arriba posible. Vamos a tener que tener paciencia. ¿Listo? Todavía no hay nada en HER30 y todavía no ingreso en HER30. El índice de Australia lo he dejado de tradear debido pues a ciertos movimientos. Tuve una buena entrada que no compartí el chat de señales, muy buen trade con un muy buen riesgo-beneficio, se me dio excelente. Y ya ahorita que estoy esperando, al ver esta reacción en nuestra zona inferior, miren como ustedes pueden ver, hemos dejado una serie de order blocks, yo ya estoy esperando esta reacción. Y acá es donde me gustaría a mí entrar en short. Listo, acá vamos a ver una ruptura y en este punto lo que vamos a ver es una vela envolvente alcista, y nuestra interacción en compras va a estar o en este punto, perdón, en ventas va a estar en este punto o en este punto. Listo, dependiendo como veamos esa reacción es donde vamos a mandar nuestra orden. Euro dólar, estamos en una zona de compra, se nos escapó el día de hoy, nos habría dado 24, 35 pips, pero bueno, se nos fue. Ya viendo esta reacción y esta tendencia bajista, entrar en compra se vuelve riesgoso, y vamos a ver mañana cómo abre en apertura. GBP USD igual, prácticamente lo mismo, pero miren que seguimos sosteniendo una zona importante de ruptura, por lo que mucho cuidado, porque eso podría decir que podemos venir y liquidar este punto. ¿Listo? Entonces tengan cuidado. O sea, lo que yo me refiero, tengan cuidado al momento de emocionarse y entrar en shorts. Busquen siempre mejor ese mejor posicionamiento en cortos, así les toque tener un poco de paciencia. Vamos a resaltar, USDCHF nos dejó absolutamente feo por 5 pips, no se nos activó, había sido un trade bastante interesante, habría sido un trade que nos habría dado el 1 a 1 en el mismo momento que se habría activado, nos habría dado casi que el 3 a 1 ese mismo día, y nos llegó a dar 53 pips. Este trade se manda a cancelar porque ya se nos dio el movimiento,
Listo, AUD CHF si vamos a aguantarlo un poco más, acá lo tenemos. A pesar de que ya vimos esta reacción, yo me inclinaría tal vez a esta nueva prueba, a este nivel. Listo, vamos a darle mañana. Igual este es un par que no se mueve mucho, es un par en el cual no tenemos mucha acción. Entonces vamos a darle a mañana a ver cómo se comporta, si se nos activa. Igual son muy pocos pips que estamos poniendo sobre la mesa. Listo, apenas 8.1 pips y un 0.25% de la cuenta con una buena y adecuada gestión de riesgo. Listo, sigue siendo un trade de alto riesgo para mí, porque si nos vamos a semana, estamos en mínimos, ¿ok? Estamos en mínimos, entonces eso siempre psicológicamente al mercado va a llenar de entusiasmo comprador y podemos tener en cualquier momento una vela bastante interesante. Además que la estructura todavía no se ha dañado, seguimos sosteniendo, digamos que dentro de este rebote seguimos manteniendo la estructura de este movimiento. ¿Listo? Este rebote que se dio el día 4 de mayo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Me voy a mover a grabar el análisis de cripto. Esto es Forex. Sé que nos faltaban algunos pares por analizar, de los cuales pues en el momento no veo nada. Lo que es Euro AUD, Euro JPY. Bueno, esto es una predicción que teníamos. Creo que la habíamos visto en análisis pasado. Si alguien entró, yo estoy buscando este nivel. Me gusta más. Me parece que a comparación de GBP JPY, Euro JPY, a Euro JPY le falta estirar un poco más y esta sería mi orden de entrada. Listo, tendría un poco más de paciencia, pero ya digamos que podríamos estar en una zona de venta, que sigue siendo seductora. Ok, estos tendríamos un stop loss de 29 pips. Listo, y nuestra entrada estaría acá, vamos a resaltarla. Bueno, acá la tenemos, 149.116. Inclusive si ustedes quisieran entrar, es un buen setup, estarían entrando un poco más arriba de mi entrada. Ok, y bueno, muchachos, nos vemos. Hasta luego.